Buenos días, chicas. Buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar con el tema 4, que es un tema muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece, porque, a ver, perdón, que apago el móvil, ya está, porque se centra en describir distintas estrategias de intervención psicosocial, estrategias interesantes y muy útiles para afrontar problemas que se pueden dar en los domicilios, en las unidades convivenciales. Hablamos sobre todo, en este tema, sobre todo de resolución de conflictos y también hablamos de modificación de conducta, ¿vale? Este primer bloque, el bloque 1, es el que se centrará en lo que es la resolución de conflictos. La modificación de conducta lo dejamos para el último bloque del tema. Muy bien, pues vamos a empezar. Antes de hablar de resolución de conflictos, este tema de estrategias de intervención psicosocial nos hace una pequeña introducción a lo que es la atención psicosocial y la autonomía psicosocial, ¿no? Bueno, las estrategias de intervención psicosocial lo que pretenden es potenciar y mantener la autonomía psicosocial de los individuos. ¿Y qué es la autonomía psicosocial? Dice, la capacidad de autogestión de las personas en cuanto a la relación con el entorno y en la relación con los demás. Que eso es muy amplio. La relación con el entorno y la relación con los demás lo abarca prácticamente todo, ¿no? Al final hablamos de relación social, al final hablamos de orientación, de autonomía en cuanto a la realización de las actividades instrumentales, de las actividades avanzadas, de las actividades básicas también de la vida diaria. Autonomía psicosocial es muy transversal y afecta también a la autonomía física y personal, y por supuesto invade el terreno de lo que es doméstico, ¿no? Del apoyo doméstico. Entonces, lo que dice esta primera pantalla de introducción es que para poder tener esa autonomía psicosocial, que es un objetivo perseguido por los servicios de atención domiciliaria directa, es lo primero y lo más importante, dice, tener conciencia de uno mismo y de los demás, ser conscientes de que estamos y dónde estamos, ¿no? Y de que hay otras personas a las que se puede atender. Significa que la autonomía psicosocial implica función cognitiva estable. El problema con los pacientes, los usuarios con deterioro cognitivo, con demencia, con Alzheimer, es que esa autonomía psicosocial se pierde muy rápidamente. Tener conciencia de las normas y pautas de comportamiento sociales, vamos a decir, del entorno, las que rigen en el entorno, para ser autónomo, para ser válido, para ser y tener autodeterminación en esa relación con el entorno, es importante. Y tener éxito y que sean eficientes, quiero decir, es importante conocer las normas que rigen ese entorno, ¿no? Las pautas, dice, relacionales, las normas sociales, etc. Tener la capacidad suficiente para poder aprender y desarrollar nuevos hábitos, corregir hábitos instaurados y que son incorrectos. Por lo tanto, las estrategias de intervención psicosocial lo que pretenden es fomentar la orientación, fomentar la autonomía, enseñar, en la medida de lo posible, enseñar pautas de comportamiento establecidas y, por otro lado, intentar modificar aquellos hábitos que no sean correctos y establecer o fomentar o potenciar los que sí que son correctos, ¿no? Bueno, pues de eso es lo que se va a hablar a lo largo de este tema. Dice, se pretende, movilizar los recursos y las habilidades personales del dependiente. Movilizar es desarrollar, es fomentar, es potenciar los recursos propios de cada usuario, sus habilidades personales, sus habilidades sociales, para poder fomentar a su vez esa autonomía psicosocial que es de la que estamos hablando. Muy bien. Bueno, dice que para poder llevar a cabo estas estrategias o
dicho de otra manera, la aplicación de estas estrategias pasan por, dice, por ejemplo, proporcionar oportunidades al usuario, ofrecerle oportunidades para que pueda ejercitar estas habilidades de las que estamos hablando. Esto ya lo hemos visto y lo hemos comentado en el tema de relación social, ¿no? Al final, a las personas con déficits, con situaciones precarias en lo que es su autonomía psicosocial, para poder entrenarla, para poder potenciarla y fomentarla, lo que hay que es buscar situaciones, momentos, contextos en los que pueda practicar esas habilidades sociales, pueda conversar con otras personas, pueda acudir a otros entornos, ¿no? Para que pueda encontrarse en situaciones propicias para poner en práctica aquello que consideramos que es necesario que recupere o que aprenda de nuevas, ¿no? Además, también cualquier actividad, dice punto 2, cualquier actividad cotidiana en el domicilio puede servir, es útil, la podemos plantear como una estrategia para, para ese entrenamiento, para ese ejercitar los hábitos de autonomía. Claro, son múltiples los momentos en los que la comunicación con el usuario van a centrar digamos, nuestra intervención. O que nuestras actividades o las actividades que realizamos con nuestros usuarios pasan por mantener un grado de comunicación importante, ¿no? Y en esa comunicación o durante esos procesos de comunicación, perdón, es cuando plantear, podemos plantear estas estrategias. Y dice, por último, en el punto 3, dice, además de favorecer la interacción con personas de su entorno, con personas conocidas, con personas de su núcleo familiar, amistades y demás, ya lo hemos visto también en relación social, es importante ampliar el abanico, ¿no? Y que nuestros usuarios puedan relacionarse con otras personas que no son de su entorno más próximo y que por lo tanto les obligará a mantener estilos comunicativos distintos, les obligará a utilizar habilidades sociales distintas a las que utilizaría si solo se relaciona con aquellas personas con las que tiene confianza. Por eso es importante que nuestros usuarios se muevan en entornos distintos, conozcan gente nueva o vean gente nueva. Acudan a espacios públicos con los que interactuar con otras personas en espacios públicos, personas desconocidas, que haga que todo el abanico, todo el catálogo de habilidades sociales se despliegue y de esa manera poder mantener, ¿no? Y no perder esa capacidad. Al final estamos hablando otra vez de autonomía. Muy bien, dicho todo esto, en esta parte del tema nos hace una pequeña, bueno, nos define cuáles serían las fases teóricas en el procedimiento de entrenamiento y mantenimiento de hábitos de autonomía. Es decir, cualquier proceso de aprendizaje o de entrenamiento de hábitos psicológicos, vamos a decir, cualquier proceso de aprendizaje o de entrenamiento de conductas, podríamos decir, también pasa por una serie de fases. Y aquí se nos definen las distintas fases que conforman este procedimiento de entrenamiento y mantenimiento de hábitos de autonomía, ¿vale? Esto es un concepto muy teórico para entender un poquito otras cuestiones que comentaremos luego, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que decir es que cualquier estrategia, en general, cualquier estrategia de intervención sobre un usuario o para un usuario, enfocada a un usuario, diseñada para un usuario, lo primero pasa, dice, por una fase de preparación, o lo que es lo mismo, una fase de valoración inicial. Una fase de valoración inicial en la que habrá que conocer cuáles son las habilidades,
cuáles son las características específicas de nuestros usuarios, cuál es el ámbito en el que se encuentra, cómo es su entorno, qué limitaciones existe, qué interferencias hay, ¿vale? ¿Cuáles son sus puntos a favor? ¿Cuál es su potencialidad? Todo lo que hace referencia al usuario y a su contexto habrá que valorarlo. Y además habrá que hacer partícipe a nuestro usuario, nuestra usuaria, de la intención de aplicar o de poner en marcha este tipo de estrategias de aprendizaje. Muchas veces los usuarios van a poder ser conscientes de ello y van a ser copartícipes activos, y otras veces pues no va a ser posible porque nuestros usuarios pues no tienen esa capacidad. Bueno, dependerá, eso ya es muy relativo. Lo que sí que es importante, como ya sabéis, es que siempre que sea posible es preferible informar, informar a nuestros usuarios de todo aquello que le vamos a hacer. Como siempre hemos dicho, avanzamos, le anunciamos aquello que vamos a realizar, ¿no? Le avanzamos la actividad, ¿vale? Además, con el consentimiento, la aprobación o la coparticipación de nuestro usuario, podemos también jugar con su grado de motivación. Es decir, podemos conseguir mejores resultados si su motivación es la adecuada, ¿vale? La siguiente fase de este procedimiento sería la fase de aprendizaje. Es decir, es la fase ardua en la que se brega con el usuario, con la usuaria, con la persona, se la corrige, se la explica. Es la fase más dura y larga del proceso porque es aquella en la que hay que insistir, hay que enseñar de nuevas o hay que corregir con las consecuentes situaciones tensas o conflictivas que se pueden producir, pero bueno, insistimos, si ha habido una primera fase de preparación, de explicación y de consentimiento, todo es más fácil después, ¿no? Todo esto, insisto, son cuestiones muy teóricas, pero para que se entienda un poco cuál sería el paso a paso, a grandes rasgos, de una estrategia de intervención psicosocial, que es lo que estamos viendo. Dice, el aprendizaje debe garantizar el proceso de aprendizaje, dice, o mejor dicho, en el proceso de aprendizaje se debe garantizar la comprensión por parte del usuario para evitar fracasos, frustraciones y o desmotivaciones. Vale, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo conseguir que no haya o minimizar los fracasos? ¿Cómo conseguir minimizar la frustración? ¿Cómo conseguir minimizar la desmotivación? Pues ajustando el proceso de aprendizaje a las posibilidades de ese usuario, de esa usuario. Y como teóricamente hemos hecho una buena fase de preparación, hemos hecho una buena evaluación del caso, pues hombre, no tendríamos por qué engañarnos demasiado. Es decir, el proceso de aprendizaje debería haber sido ajustado a las posibilidades de aprendizaje de esa persona, ¿no? En este sentido, y para acercarse más al éxito, vamos a decir, es importante, dice, secuenciar aquellos aprendizajes de, por ejemplo, de actitudes o de comportamientos o de acciones que implican pues, ¿cómo lo diría yo? Distintos pasos, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje de movimientos, de actividades o de ejecución de actividades, y que esas actividades están basadas en distintos pasos, en una secuencia de distintos pasos, en estos casos es interesante y es fácil plantearlo de esta manera, también el aprendizaje por secuencias, ¿no? por pasos, por distintos pasos. Con lo cual, para el usuario le será más fácil centrarse en cada uno de los pasos y cuando se ha conseguido un paso podríamos pasar al siguiente, ¿no? Son pequeñas metas repetidas una detrás de otra.
es mucho más seguro o más, vamos a decir, garantiza mejor el éxito, garantiza más el éxito plantear una pequeña meta que no una meta más grande en la que, bueno, pues podemos fracasar en un punto, en un momento dado y por lo tanto aparecer la frustración y de ahí la desmotivación y de ahí la no colaboración por parte del usuario, ¿no? O la negación para continuar en el proceso. Bueno, en esta fase de aprendizaje, pues se trata de eso, de ejercitarse, ¿no? Del entrenamiento, ¿no? De ir aplicando cada vez que sea posible o en aquellos contextos o en aquellas situaciones que nosotros consideremos que se puede producir o que sea o puede ser adecuado intervenir, intentar ir puliendo, ir enseñando, dejar que el usuario ejercite este tipo de hábitos, ¿no? Insisto, estamos hablando de una cosa muy genérica, muy teórica. Habría que extrapolar todo lo que estamos diciendo a un caso concreto, a una conducta concreta que queramos modificar o a un aprendizaje, a una enseñanza muy concreta que queramos trasladar, ¿vale? Siguiente fase sería la fase de automatización. Significa que el usuario o la usuaria son capaces de realizar de forma autónoma ese hábito, esa conducta, llevarla a cabo, esa acción, pero que aún no son capaces de, digamos, adaptarla al entorno, adaptarla a las circunstancias, o que quizás no son capaces de hacerlo de una forma autodeterminada. Sí que son capaces de realizar la actividad, pero no necesitan un empujoncillo, ¿no? Necesitan una motivación, necesitan ser alertados o necesitan ser avisados para realizarlo. Es decir, se sabe hacer, pero no se sabe, no se realiza de forma automática ni totalmente autodeterminada. Aunque sí que se sabe hacer por sí solo o por sí sola, ¿vale? Es decir, muchas veces en esta fase de automatización lo que toca es ir puliendo, ¿no? Ir, pues eso, lo que comenta la siguiente fase, consolidar. Lo que falta en la fase de automatización es la consolidación que viene después, cuando se consigue esa consolidación. Una vez aprendido el hábito, se sabe realizar la conducta o se tiene ese hábito, dice, con soltura. Se es consciente de la aplicación de ese proceso, de esa conducta, y se hace de forma autónoma, sin preguntar a nadie, sin que nadie intervenga, sin que nadie avise. Además, esa persona es capaz de modificar o modular esa misma actividad, ese hábito, dependiendo de las circunstancias y de las características del contexto en el que se encuentra. Es decir, que lo puede pintar de distintos colores, le puede dar formas distintas a esa misma conducta, a ese hábito. Es decir, lo puede manejar a su voluntad. En ese punto consideraríamos o podríamos decir que nos encontramos en la fase final del proceso. Esa persona ha integrado adecuadamente ese nuevo hábito, esa persona ha sabido corregir esa conducta que era inadecuada, esa persona ha aprendido de forma correcta a realizar esa actividad y la puede adaptar según sus necesidades, según las circunstancias que se den en cada momento. Estaríamos pues en la última fase del proceso, que es la fase de consolidación. ¿De acuerdo? Bueno, después de esta parrafada teórica sobre lo que es el aprendizaje o la integración de conductas, de hábitos, y por lo tanto que en gran medida muchas de las estrategias psicosociales se basan en eso, después de haber visto estas fases de entrenamiento y de mantenimiento de hábitos de autonomía, pasamos a dar una serie de, de definir una serie de aspectos complementarios a lo que serían estas estrategias de intervenciones, un poquito relacionado con el cómo, ¿no?
más allá de ver el qué, vamos a ver cómo aplicar este tipo de estrategias. Qué cuestiones, qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de intervenir a nivel psicosocial. Cosas que ya hemos visto, por otro lado, que no son nuevas para vosotras. Lo primero, dice, establecer vínculos relacionales con las personas dependientes con las que se va a trabajar. Vale, atención aquí. Atención aquí. Que aquí tampoco nos tenemos que pasar. Acordaros de los límites, acordaros de las líneas rojas que no hay que cruzar. Pero eso no significa que no debamos tener un trato afable, cordial, próximo, cálido, cercano con nuestros usuarios. Dice, hay que conectar con la persona. Cuando digo cuidado, sobre todo en este segundo punto, dice, vincularse emocionalmente a ella. Atención ahí. Cuidado con lo de vincularse emocionalmente. Sobre todo, lo que es importante es empatizar con nuestro usuario, entender, ponerse en el mismo plano emocional para entender cuál es su vivencia, cuál es su situación, cuál es su sugerencia, cuál es su reclamación, ¿vale? Pero ya sabemos, pero no podemos vivir la vida de nuestro usuario, no podemos realmente la palabra vincularse induce a error, induce a mala interpretación y eso es lo que no queremos, que os vinculéis. Realmente, si fuera de contexto, pues esta frase la tendríamos que modificar. Vincularse emocionalmente a nuestros usuarios, pues chicos, chicas, no debéis vincularos emocionalmente a vuestros usuarios. Es un problema vincularse emocionalmente a los usuarios. Hay que empatizar con ellos, hay que hacer un ejercicio importante de comprensión, pero no vincularse emocionalmente. Entender emocionalmente, sí, vincularse no. Ganarse su confianza, por supuesto. Y su respeto, por supuesto. ¿Vale? El respeto se gana respetando, la confianza se gana pues siendo honestos, siendo sinceros. ¿Vale? Bueno, un trato frío y distante, dice, limita el aprendizaje. Es muy desmotivante. Es decir, una persona, un auxiliar que trata, pues eso, de esa manera a sus usuarios, no tendrá unos usuarios especialmente motivados para trabajar, bueno, a nivel psicosocial, claro, y a otros niveles, pues posiblemente tampoco, ¿no? Al final, pues eso, ese tipo de relación es lo que va a abrir la puerta para poder ir más allá en lo psicosocial. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Dice, el aprendizaje debe ser progresivo, constante y flexible. Progresivo. No pretender conseguir grandes cosas en poco tiempo, sino todo lo contrario, conseguir pequeñas cosas en medio o largo plazo. Pero eso sí, constancia, intentar ser inflexible en lo que es, ojo, después dice que hay que ser flexible en otros aspectos, pero no dejar pasar las oportunidades que se presenten para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. Constante en cuanto hay que mantenerse firme en el objetivo que se ha planteado por plan de trabajo y no hay que desfallecer y no hay que darse por vencidos. Y eso, estoy hablando desde el punto de vista del auxiliar, ¿eh? No darse por vencidos pensando de que eso que se nos pide es imposible y que como no se va a conseguir, porque consideramos que no se va a conseguir, porque nuestro usuario no está por la labor de colaborar y tal, pues que es imposible. Bueno, no hay que dejar de intentarlo nunca. Esa es la idea. Por eso eso es lo de constancia, ¿no? Que hay que ser constante. Luego lo de flexible, lo que quiere decir es que no hay que ser demasiado autoritario, o no hay que ser directamente autoritario ni absolutista en nuestro estilo comunicativo, por ejemplo, y a la hora de, por ejemplo, sugerir la participación de nuestro usuario, pues hay que, bueno, darle un poquito de cancha a la hora de acceder a participar o no.
en cuanto, por ejemplo, imaginemos los horarios que establezcamos para realizar ciertas actividades, pues ser flexible en cuanto a sus sugerencias, en cuanto a sus peticiones o en cuanto a sus preferencias. Dice, los pequeños logros favorecen la sensación de éxito y retroalimentan la motivación para emprender nuevos aprendizajes, para emprender nuevas metas, ¿no? Y es que es lo que hemos dicho antes, ¿no? La secuencialidad, establecer la secuencialidad como un principio de cualquier estrategia de aprendizaje o de modificación de conducta. La secuencialidad en cuanto a partir. Tenemos un objetivo con un usuario, nos plantean un objetivo en plan de trabajo un usuario, una meta a llegar. La idea es que ese camino para llegar a esa meta lo dividamos en pequeñas metas, a su vez en pequeñas metas, y nos establezcamos una ruta que implique ir superando esas pequeñas metas hasta conseguir el gran objetivo, ¿no? Eso, a su vez, permite que cada vez que se vayan consiguiendo esas pequeñas metas, nuestros usuarios, esas personas que participan con nosotros, vayan ganando confianza, vayan creyéndoselo, porque ven resultados, porque nosotros les hemos vendido que nuestro objetivo era la primera pequeña meta y la han conseguido. Y luego les planteamos una segunda pequeña meta y la vuelven a conseguir. Y eso pues les va a aportar esa motivación necesaria para continuar en el proceso. Dice, la actitud estable y coherente del auxiliar es primordial. ¿Qué significa que el auxiliar debe ser estable y coherente? Claro, imaginaros un auxiliar al que se le encomienda una labor de tipo psicosocial, y es el propio auxiliar el que pierde la paciencia con mucha facilidad, el que rápidamente para se desmotiva en cuanto a lo que es la puesta en práctica de esa estrategia o la puesta en marcha de esa estrategia, considera que su usuario es incapaz de llegar a esa meta, de llegar a ese objetivo que se ha planteado. Bueno, el procrastinar, ¿sabéis lo que significa procrastinar? Significa dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Déjalo para mañana que bueno, hoy no es necesario. Eso es procrastinar. La procrastinación, la pereza, la falta de compromiso y en definitiva la falta de profesionalidad son elementos que pueden llevar a la falta de coherencia por parte del auxiliar y no hacer su trabajo correctamente. Sobre todo cuando hablamos de psicosocial, porque claro, barrer hay que barrer, fregar los platos hay que fregar los platos y hacerle el aseo al usuario hay que hacerle el aseo al usuario. Pero además hay una parte de tipo psicosocial que también en la que habría que intervenir. Y bueno, la excusa es muy fácil, ¿no? Es que no quiere, es que no puede, es que no se deja. Lo otro, como es algo más visible, más obvio, lo hacemos. Pero esa parte, la psicosocial, que es la compleja realmente, que es muy compleja, muy complicada, eso por supuesto, es fácil caer en ese error, es fácil caer en esa rutina. Entonces, lo que se pide, lo que se dice es que las estrategias de este tipo de intervenciones tienen que, o parten de la idea de que el que las pone en práctica tiene que ser muy constante, hay que ser muy perseverante. Y por lo tanto hay que ser coherente. Tú no le puedes pedir algo al usuario si tú haces lo mismo. O al revés, lo contrario. Quiero decir, tú no le puedes pedir al usuario que, bueno, pues que sea puntual en la realización de cierta tarea o que sea ordenado en la realización de otra cosa o que tenga un aspecto físico de higiene determinado y yo como auxiliar pues no cumplo con esas recomendaciones, ¿no? O con esas sugerencias. Entonces ahí hay un poquito de falta de coherencia. Si eso lo percibe nuestro usuario, pues es cuando los cables se despegan y se produce la desconexión. ¿Vale?
Bueno, es importante, por otro lado, dice, no dejarse influenciar, por el usuario. Insisto, esto es un poquito todo lo que hemos dicho, ¿no? Y mantenerse siempre firmes en nuestra posición. Nuestra posición es plan de trabajo y es consecución de objetivos. Esa es nuestra posición, ¿vale? ¿Cómo podemos llevar a cabo o con qué herramientas llevamos a cabo este tipo de estrategias psicosociales, de intervención psicosocial? Pues herramientas, las que ya hemos comentado, más que herramientas hablaríamos de, bueno, sí, herramientas, hablamos de habilidades y hablamos de habilidades sociales, porque hablamos de comunicación, hablamos de negociación, hablamos de sugerir, hablamos de enseñar, ¿no? Hablamos de corregir. Y todo eso lo vamos a hacer de una manera, pues verbal, sobre todo, y a través de procesos de comunicativos con nuestros usuarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de, cuáles serían nuestras armas? Nuestras armas no son otras que la empatía, la escucha activa, la retroalimentación y la asertividad sobre todo, ¿vale? Esas serían nuestras principales armas. Luego, cualquier otra habilidad social bienvenida va a ser, pero estas serían las principales. Con empatía, escucha activa, saber retroalimentar correctamente, ¿eh? Saber aportar los feedbacks adecuados. He dicho feedbacks, no sé por qué se me ha enganchado ahí, los feedbacks adecuados en los momentos adecuados. Y luego saber manejar nuestra asertividad cuando sea necesario, modularla. Bueno, pues todo esto nos ayudará a llevar a la práctica este tipo de intervenciones. ¿Vale? Ahora sí, dicho todo esto, entramos en quizás la primera parte o el primer bloque de intervención psicosocial importante. Hablamos de la resolución de conflictos. Es un tipo de intervención, un tipo de, bueno, cuando hay un conflicto se genera una necesidad de, digamos, llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a una solución, poner solución a ese conflicto. Y en ese punto, pues debemos conocer cuáles son las dinámicas, un poco, cuáles son las dinámicas de los conflictos, debemos conocer un poquito de qué formas o de qué maneras podemos llevar a la resolución o llegar a la resolución. Vamos a ver la resolución de conflictos desde distintos puntos de vista. Vamos a ver la resolución de conflictos desde el punto de vista de la mediación, es decir, nosotros somos árbitros, por así decirlo, arbitramos conflictos para ayudar a esas personas que están en conflicto en esa unidad convivencial a solucionar esa situación, ¿vale? Y a mejorar su convivencia. Y por otro lado, hablaremos de la resolución de conflictos como, bueno, como implicados directamente en ese conflicto. Y eso son situaciones que podemos vivir en los domicilios, con nuestros usuarios, que podemos vivir con equipos de trabajo, con compañeras, que podemos vivir incluso en casa, en nuestras vidas privadas. ¿Vale? Cómo actuar ante un conflicto cuando somos nosotros, los implicados directos en ese conflicto. ¿Vale? También lo veremos desde ese punto de vista. Bien, empecemos definiendo lo que es un conflicto. Dice, en las relaciones sociales, cuando se producen divergencias, en esa divergencia, esa disparidad de pareceres, en ese punto hablamos de un conflicto. Cuando hablamos de conflicto no tenemos que pensar o siempre darle una connotación especialmente negativa a un conflicto. Un conflicto simplemente puede ser pues es una contraposición de intereses, ¿vale? Que es lo que dice debajo. Conflicto es divergencia entre posiciones o intereses de varias partes. La divergencia. No estamos de acuerdo, simplemente, y no estamos de acuerdo y ninguna de las dos partes acepta la posición o el interés, al final acepta la otra parte o lo que defiende la otra parte y no se avanza en el proceso. Ahí es cuando tenemos un conflicto,
¿vale? No siempre los conflictos son violentos, no siempre los conflictos son traumáticos, los conflictos pueden ser pues cosas muy, muy simples, ¿vale? Entonces, los conflictos forman parte de la vida, ¿vale? Los conflictos, hay que entender que los conflictos están ahí y van a estar ahí siempre. En la medida en la que nos comunicamos con otras personas, en la medida en que somos seres sociales que convivimos con otras personas y en la medida en que las otras personas son distintas a nosotros, piensan o tienen que pensar distinto a nosotros, eso es importante que todas y todos lo tuviéramos claro. Es una premisa básica, ¿eh? Entender que la gente, que los demás no piensan igual que yo. Partiríamos de esa premisa. Luego, a partir de ahí, es fácil y es esperable que venga un conflicto de vez en cuando, ¿no? Así que los conflictos no son el problema es cómo los solucionamos. Dice, las personas dependientes que reciben asistencia domiciliaria pueden ver mermadas sus posibilidades de resolver conflictos, sus habilidades para resolverlos. Entonces, en este caso, es cuando podríamos intervenir a dos niveles. Por un lado, en lo que es la mediación, como he dicho antes, la mediación para solucionar un conflicto que se ha producido y en otro caso, a otro nivel, si el conflicto lo tenemos nosotros con ese usuario, pues aplicar los conocimientos que vamos a adquirir con este tema, aplicarlos para llegar a buen puerto, ¿no? Para solucionar ese escollo. Y una tercera posibilidad sería pues ayudar a esa persona a adquirir estas habilidades, a explicarle un poquito cómo actuar frente a estas situaciones. Dice, bueno, pues en principio, a priori, el objetivo de una técnica de resolución de conflictos es llegar a un acuerdo, ¿vale? Esto es a priori, pero siempre las partes implicadas en un conflicto llegan al acuerdo. ¿O existiría alguna otra forma de solucionar un conflicto sin que exista un acuerdo? O que sin que exista, vamos a matizar esto, sin que exista un acuerdo satisfactorio por alguna de las dos partes del conflicto. Pues existe la posibilidad, desde luego. Vamos a ver las distintas formas con las que podemos, o las formas con las que se pueden solucionar conflictos. Dice, vías de resolución de conflictos. Lo vemos ahora inmediatamente. Pero antes de eso deciros que, bueno, que en principio las técnicas de esta resolución de conflicto, las técnicas de resolución de conflictos son, por un lado, la mediación, que lo veremos también, lo veremos luego, la mediación, ya he dicho lo que es, el arbitraje, y por otro lado la negociación de las partes implicadas, ¿vale? Pero existirían otras opciones más allá de la negociación, y es lo que vamos a ver inmediatamente. Y ahora no os asustéis porque voy a hacer un cambio de pantalla y voy a abrir el documento anexo vías de resolución de conflictos, y lo voy a comentar porque creo que es importante. Es importante, acordaros, de esto que os voy a decir, es una ampliación de los apuntes, es decir, que entra para examen, ¿vale? Puedo preguntar algo de este anexo que es muy importante. Voy a darle el escape aquí, me vengo aquí y abro el documento, ¿vale? Puesto que es un documento PDF, no lo vemos como presentación, sino que lo vemos de esta manera. Muy bien. ¿Cuáles son las posibles vías para la resolución de conflictos? Bueno, lo primero que encontramos en este documento son dos grandes frases que creo que es importante entender. Dice, el conflicto no es el problema, sino el problema está en cómo vamos a solucionarlo, que es un poco lo que he comentado antes. Los conflictos no tenemos que asumirlos como un problema en sí mismos, porque los conflictos van a existir, se van a producir repetidamente. La cuestión aquí es cómo solucionarlos. Y luego, otra frase muy interesante, otro lema, esto es un lema total, dice, si no eres parte de la solución, es que eres parte del problema. Es decir, si no estás por la labor
de querer poner una solución en el conflicto, es que quieres perpetuar el problema, es que eres el problema, es que estás más del lado del problema que de la solución. ¿Se entiende? Entonces, lo que viene a decir esta frase es que para la resolución de un conflicto, para resolver un conflicto, sobre todo si somos, obviamente, si somos parte implica de ese conflicto, si queremos realmente resolverlo, debemos tener una actitud activa. Tenemos que querer resolverlo. Y para querer resolverlo de verdad, hay que, en muchas ocasiones, ceder. Hay que trabajar en pro de la solución. Y luego veremos cómo o en qué puntos, ¿no? En qué puntos y de qué manera poder hacer eso. Bueno, dichas estas dos frases, estas dos sentencias tan potentes, veamos cuáles son las posibles vías de resolución de un conflicto. Esto que vemos aquí es importante, chicas, ¿vale? Esto de aquí es importante. Lo voy a explicar para asegurarme de que se entiende el gráfico, aunque debajo hay una explicación de cada una de las vías de resolución de conflictos, ¿vale? Pero ya que os he puesto este esquema, quiero explicarlo para que se entienda bien. Bueno, básicamente lo que viene a decir este esquema es que un conflicto se puede resolver o se puede intervenir en la resolución del conflicto individualmente, es decir, que cada una de las personas que participan en esa resolución o que forman parte del conflicto o que tienen algún tipo de participación, ¿vale? En el proceso y que tienen algún tipo de participación y de responsabilidad, vamos a decir, en ese conflicto, tienen dos vías de participación. Por un lado, o de actitud, fijaros, actitud. Por un lado, individualismo y por otro lado, cooperación. Es decir, serían conceptos antónimos, serían conceptos contrarios. No es todo lo contrario, todo lo contrario al individualismo es el cooperar con otro, ¿no? Actitudes. Entonces, si actuamos con un máximo de individualismo y por lo tanto con un mínimo de cooperación, ¿vale? Con un máximo de individualismo y con un mínimo de cooperación, hablaríamos de una posible vía de resolución de conflictos que es la resolución por competencia. ¿Qué significa una resolución por competencia? Significa que, como dice aquí debajo, aquí tenéis la explicación, ¿vale? El jefe, por poner un ejemplo, el jefe hay un conflicto y al final el jefe toma una decisión, ¿no? Es decir, o mejor dicho, el jefe plantea una duda, el jefe tiene una opinión, escucha la opinión de sus trabajadores, por así decirlo, pero aún así, una vez escuchada la opinión de los, no pretende tampoco negociar, no pretende tampoco llegar a un acuerdo, sino que toma su opinión como la opción buena y decide esa situación. Toma las riendas del asunto, por así decirlo, y toma él la decisión, sin contar con la opinión de los demás. Eso sería abordar un conflicto. Imaginemos que ese conflicto es una disparidad de opiniones, y abordarlo por competencia, solucionarlo por competencia. Como dice aquí, dice, puede ser necesario cuando hay que tomar decisiones inmediatas, cuando no hay tiempo para evaluar, para llegar al debate, ¿no? Y cuando se produce cuando se toman ese tipo de decisiones sin el apoyo de los demás. Y claro, para tomar una decisión sin el apoyo de los demás, pues debes tener cierto poder para y hacerlo prevalecer, ¿no? Ese poder. Entonces, es una vía válida. Todas las vías que vemos aquí son vías válidas. No, con eso no decimos que sean las mejores, no hay ninguna mejor que la otra realmente, aunque dependiendo del contexto y de lo que entendamos como
vamos, como resolución en cuanto a colaboración con el otro, pues habría unas más ideales, ¿no? Pero en principio lo que quiero decir, para no liarme, lo que quiero decir es que todas y cada una de estas vías son igualmente válidas, ¿vale? Dependiendo del contexto y de la situación, bueno, pues no tiene por qué ser un problema. Simplemente estamos viendo formas de llegar a una solución. Primera forma, por competencia. Decisión única por parte de una persona que tiene la potestad para decidir. Cuando un conflicto se resuelve con un máximo de individualismo, pero con también un máximo de cooperación, es decir, estamos en esta cota máxima de cooperación y estamos en esta cota máxima de individualismo, es decir, que atendemos a nuestro pensamiento, a nuestra posición, a nuestra opinión y también atendemos a la opinión de los demás, es decir, máxima cooperación también, podríamos hablar de la vía de la colaboración. Colaboración. ¿Cómo resolver? Cuando resolvemos, lo tenemos aquí, cuando resolvemos un conflicto por colaboración, significa que todos conseguimos todo. Es decir, que todas nuestras peticiones y todas las peticiones de los demás son satisfechas. Claro, dice, esta, que sería, vamos, sin ninguna duda, ahí sí que podríamos decir que sería lo ideal, ¿no? Lo utópico. Que todo el mundo esté satisfecho siempre es lo utópico, ¿no? Implica problemas, implica dificultades, implica lentitud en el proceso de la toma de decisiones, porque hay que analizar muchos aspectos, porque hay que escuchar a mucha gente, porque hay que atender, hay que conseguir coordinar, hay que conseguir, vamos, que sean complementarias y que complementen bien las peticiones de unos y las peticiones de otros. Entonces, es complicado e incluso vamos a decir que muchas veces es utópico, difícil de conseguir, porque es la forma, la vía de resolución de un conflicto en la que todo el mundo sale satisfecho al 100% o lo más cercano al 100%, ¿vale? Esa sería la vía por colaboración. Fijaros en esta de aquí, que está en el centro, ¿no? En el centro del gráfico. Y cuando se está en el centro, ya estando en el centro nos está diciendo, ¿no? Que es un poquito algo equilibrado, que no es ni una cosa ni es la otra, porque está en el centro. Eso es. Cuando se resuelve un conflicto por la vía de la negociación, es cuando todo el mundo o las distintas partes implicadas consiguen algo, pero no lo consiguen todo. Es decir, negociar, y esto es un concepto, y esto es una idea que sí que me gustaría que quede muy clara. Cuando negociamos, no debemos nunca, o debemos tener muy claro, que no vamos a conseguir todo lo que deseamos. Negociar implica ser capaz de desprenderse de algo. Negociar implica ser capaz de perder algo, de no conseguir el 100%. Es decir, en la negociación todos consiguen algo, pero todos están abiertos a perder algo, ¿no? A renunciar a algo. Y eso es un proceso de negociación. Hay mucha gente que no entiende la negociación o que son muy malos negociantes o que no han negociado nunca directamente en ningún sentido y con nada y que no entienden pues eso, que negociar no es lo quiero todo, 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 todo y si no lo tengo todo, todo, todo pues ya no hay acuerdo. Eso no es negociar. Eso es pretender imponer. No es negociar, ¿vale? Negociar es, pues eso, ceder, saber ceder. Claro, el buen negociante sabe ceder lo justito, ¿vale? Claro, pero negociar siempre implica cesión de algo, ¿vale? Bueno, pues eso, realmente, cuando hablamos de resolución de conflictos en una mediación, como mediadores, lo que se establece es una negociación y nosotros mediamos esa negociación, ¿no?
y lo plantearíamos de esa manera, como una negociación, ¿vale? Cuando hablamos de una resolución de conflictos en la que somos partes implicadas, si lo que nosotros queremos es que se respeten algo de nuestras posiciones, de nuestras posturas, de nuestras opiniones, que se respete o que se satisfaga alguna de ellas, lo que vamos a pretender es plantear una negociación. Vamos a buscar satisfacer al otro, pero también satisfacer a mí. Vale. Continuemos. Siguiente vía de resolución de conflictos, la evitación. La evitación es una vía de resolución cuando no hay nada de individualismo, es decir, podríamos decir cero asertividad, es decir que, vamos, no atendemos a nuestras posiciones, a nuestros intereses, pero atención, tampoco a los de los demás. Es decir, la solución esa salomónica de pues ni para ti ni para mí, para nadie, se acabó el problema, ¿vale? La evitación, dices una resolución, por evitación se traduce en tratar con igualdad a todas las partes, pero con igualdad en lo negativo, es decir, ni lo tuyo ni lo mío, nadie consigue nada, nadie consigue nada. Es posible que sea válido en algunas circunstancias este tipo de resolución, ¿no? La evitación. Nadie consigue lo que quería, ¿vale? Y todos con morros. Bueno, el siguiente y la última vía de resolución de conflictos sería la acomodación. La acomodación, otra vez hablamos de ninguna o mínima asertividad, es decir, atención a uno mismo, mínimo o ningún individualismo y máxima cooperación, es decir, atendemos solo y exclusivamente a lo que pretenden los demás. Podéis estar pensando en una actitud pasiva, podría ser, pero no siempre detrás de una resolución por acomodación hay una actitud pasiva por parte del implicado, ¿no? Podría ser una estrategia, puede ser algo premeditado. Por ejemplo, cuando no tenemos un objetivo o cuando no tenemos o cuando nos importa poco cómo se resuelva, ¿no? Quiero decir, cuando no tenemos nada que aportar a ese conflicto, no tenemos opinión al respecto, nos da igual cuál sea la solución o el acuerdo, pues nada, cedemos absolutamente a lo que propone la otra parte, nos acomodamos a lo que propone la otra parte. Eso no implica necesariamente tener una actitud pasiva, es sencillamente pues que nos da igual, cuál es la decisión, ¿se entiende? Dice, o cuando nos hemos equivocado muchas veces y consideramos que toca compensar, ¿no? Por ejemplo, decir, uy, esto se lo debo, ¿no? Se lo debo, va. En esta ocasión yo otra vez pienso algo distinto, pero como me he equivocado yo ya, ahora le toca tomar la decisión a esa otra parte, ¿no? Actuaríamos o el conflicto en ese caso se resuelve por acomodación, ¿no? Esto, lo de la acomodación en los matrimonios me parece que lo tenemos en la orden del día, ¿no? O por lo menos yo hablo por mí, desde luego. Bueno, eso es, ¿vale? Esas serían las vías de resolución de conflictos. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Insisto, aquí tenéis este gráfico y el texto que tenéis debajo explica cada una de estas vías. Esto es algo así muy teórico, pero quería yo que se entendiera que no siempre un conflicto se resuelve por negociación. No siempre es así. Aunque nosotros a partir de ahora hablaremos de la negociación como quizás la vía la que respeta, de alguna manera respeta las ambas partes de un conflicto, ¿no? Es la vía que más pretende la satisfacción de las distintas partes que intervienen en un conflicto. Sería quizás la principal vía o la que pretenderemos llevar a cabo siempre, ¿vale? Pero no siempre esa es la única posibilidad. Eso es lo que quería mostraros. Muy bien, pues dejamos esta pantalla, no os asustéis porque ahora nos volvemos aquí y volvemos a ponerlo en presentación y continuaríamos, ¿vale? Continuaríamos. Pues lo que hemos dicho, la negociación, ya sabemos lo que es llegar a un acuerdo,
entre distintas partes en las que las distintas partes aceptan ceder algo para conseguir algo, ¿vale? Y dice que en una negociación realmente las únicas responsables, las únicas que tienen la capacidad de tomar decisiones y por lo tanto de llevar, si en una negociación se llega a un acuerdo, las únicas partes que son responsables de cumplir con ese acuerdo son eso, las partes que han negociado, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, se debe conseguir la cooperación de ambas partes, la colaboración en ese proceso. En una negociación, las dos partes implicadas son las que tienen que llegar a ese acuerdo y lo tienen que hacer de una manera activa. Cuando alguna de las dos partes o ninguna de las dos partes es capaz de llevar esa negociación a buen término, es cuando entra en juego la necesidad de una mediación. ¿Y qué es una mediación? Dice, es una negociación asistida en la que una tercera parte, una tercera persona, que debe ser imparcial al conflicto, interviene para facilitar, sobre todo para facilitar la comunicación, sobre todo para lanzar puentes de comunicación, establecer puentes, líneas de comunicación entre las dos partes que están en el conflicto, ¿vale? ¿Cuándo es necesaria una mediación? Pues cuando en ese conflicto hay una carga, digamos, una carga emocional importante, es un conflicto traumático, es un conflicto en el que, bueno, pues eso, la parte emocional tiene mucha importancia. Muchas veces en esas son cuando las distintas partes del conflicto, las partes que están en conflicto, son cuando lo llevan peor, ¿no? Cuando son menos capaces de llevar a cabo esa negociación de una manera razonable. Sobre la mediación, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a decir que el mediador es una persona, como ya hemos dicho antes, imparcial y que además debe ser aceptado por las dos partes. Si el mediador no es aceptado por las dos partes, esa mediación no tiene futuro, no se va a llegar a buen puerto. Si existe la sospecha de que el mediador toma partido o se decanta por una de las dos partes, el proceso está condenado al fracaso. El mediador se encarga de dirigir, de orientar, de proponer fórmulas para solucionar el conflicto, pero en ningún caso de exigir su aplicación, de tomar decisiones. Simplemente genera opciones, propone posibilidades, pero nunca, nunca, nunca condiciona ni influye en la toma de decisiones de las distintas partes, ¿vale? Un mediador, digamos, es un dinamizador y ya está, nada más. Intenta hacer ver las cosas, intenta disminuir la carga emotiva del momento, intenta hacer entender a las distintas partes que, bueno, pues que un clima se ha enrarecido y que sería mejor dejarlo. Es un acompañamiento, ¿vale? En el proceso, pero no es parte implicada y por lo tanto no puede tomar decisiones, ni puede decidir qué soluciones o qué estrategias seguir. Como acompañante de ese proceso, dice, el mediador debe fomentar la empatía entre los implicados en el conflicto. Tiene que intentar ayudar a limar esas asperezas entre las distintas partes del conflicto. ¿Vale? Continuamos. Continuamos hablando de la mediación. Dice, para la resolución de conflictos es importante que exista un clima favorable. El momento en el que se produce esa mediación, es decir, esa negociación mediada, es muy importante. Si el momento no es el adecuado, la negociación no llega a buen puerto. Entonces, es importante buscar un momento, una situación, un contexto, un espacio adecuado para poder tratar
o para poder llevar a cabo esa intervención. Es importante, dice, disminuir la carga emocional vinculada al problema. Si en el momento en el que nos encontramos hay una gran carga emocional, es decir, si ambas partes tienen los sentimientos a flor de piel, no es buen momento para tratar el problema, no es buen momento para mediar ningún conflicto. ¿Vale? Lo que todo el mundo sabe, ¿no? En caliente mejor no hablar, en caliente mejor no negociar. ¿Vale? Eso es muy importante entenderlo. Luego, el tono de comunicación debe ser suave y el mediador debe intentar que impere en todo momento ese tono de comunicación. Y, bueno, si ve que alguna de las partes aumenta el tono, pues sugerir que ese tono vuelva a disminuir para llegar a buen puerto. Insistimos, cuando una persona está mediando, esto es muy importante, que lo he dicho antes o he pasado por encima y no sé ahora si se ha entendido. No, un mediador no se impone. O sea, un mediador no se mete en un lío, en una riña, y se pone ahí a dirigir la riña para calmar. No, 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 eso no es una mediación. Eso es un espontáneo. ¿Vale? Eso es un espontáneo que se ha tomado la libertad de asumir un rol que no le pertenece, porque ninguna de las dos partes tiene por qué habérsela otorgado. ¿Queda claro eso? Un mediador tiene que estar reconocido y aceptado por las dos partes. ¿Vale? En el momento que las dos partes reconocen y asumen la figura del mediador, es porque las dos partes tienen interés en solucionar el conflicto. ¿Vale? Si eso no se produce, puede ser que hay alguna de las partes que no tenga en ese momento aún interés en solucionar el conflicto. Es más, puede ser que haya alguna de las dos partes que quiera perpetuar el conflicto. ¿De acuerdo? Porque emocionalmente aún no ha superado el shock en el que se encuentra, por ejemplo. Porque tiene un comportamiento o un racionamiento emocional que la condiciona o lo condiciona. Y no está en la labor de solucionar ningún conflicto, está en la brega aún. Entonces, en ese punto no estaríamos hablando de una mediación. En ese punto estaríamos hablando, pues eso. Puede ser que una persona dice que sí a la mediación y en sus foros internos realmente no está por la labor, puede ser. Hay muchas personas pues que dicen que sí a las cosas cuando realmente pues no las sienten como tal, ¿no? Lo que quiero decir es que es muy importante que quede claro que la mediación es aceptada y consensuada. Aceptada y consensuada. ¿Vale? Y otra cosa es otra cosa. Yo es que estaba intentando mediar y a ti quién coño te ha dado, perdón, te ha dado vela en este entierro. No, es que yo estaba aquí intentando solucionar. Bueno, pero tú quién eres. ¿A ti quién te ha dado permiso para meterte en los asuntos de los demás? ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale. Bueno, pues eso. El tono. Mantener un tono suave, tranquilo, ayudará, por supuestísimo, a que las posturas también se suavicen, las posiciones se suavicen. Y de eso hablaremos luego. Dice que si el ambiente es adecuado, el momento es el adecuado también, el clima es el adecuado también, la carga emocional ha disminuido y las personas estamos en una situación, bueno, pues más tranquila, pues sería momento de empezar a intentar resolver ese conflicto. Vale, y fijémonos que a partir de ahora vamos a hablar del conflicto desde el punto de vista de la mediación, desde el punto de vista del mediador, ¿vale? Desde el punto de vista del mediador. Luego lo hablaremos desde el punto de vista de la parte implicada. Muy bien. Dice, lo primero es definir cuál es el problema, qué es lo que ha pasado, quién se ha visto involucrado, de una manera muy objetiva, de una manera muy aséptica, vamos a decir, sin aportar nada de lenguaje emocional, sin aportar nada muy pocos adjetivos, ¿vale?
sin culpar o otorgar culpas a nadie de momento, simplemente siendo muy objetivo en quién ha hecho qué en cada momento, ¿no? Para, de alguna manera, esclarecer, o quién ha dicho qué, para esclarecer cuál es el problema o dónde está el núcleo del problema, ¿vale? Para entender dónde está la confrontación. Por lo tanto, dice, el lenguaje con carga emocional, descartado, totalmente descartado. E intentar conducir la conversación de manera que no se produzcan incendios, nuevos focos del incendio, ¿no? Dice, se debe especificar quiénes se encuentran implicados, cómo se ha originado y ha desarrollado, cuál es la situación actual, cuáles son actualmente las consecuencias de ese problema, de lo que ha sucedido. Dice, información y además aportando los distintos puntos de vista de los distintos miembros de esa, o miembros no, de los implicados en el conflicto. Vale. Una vez el mediador ha iniciado esta ronda, vamos a decir, esta intervención, es momento de darle paso a cada una de las partes para que expongan su punto de vista. ¿Vale? En la siguiente fase dice cada uno explica su versión. Y explicar su versión implica que dejarle hablar, pero también implica conducirle para que no caiga en, digamos, en la sobreexcitación, que no caiga en la descalificación, que no levante el tono sobremanera, que afecte a la otra y se rompa el momento, ¿no? Y además dice, es momento de, por parte del mediador, es momento de identificar posibles distorsiones cognitivas, de percepción de las circunstancias, de percepción de la realidad, ¿vale? Vale, distorsiones cognitivas. Es un tema muy interesante e importante. Es muy importante esto de las distorsiones cognitivas porque realmente nos condicionan de una manera muy importante también nuestras relaciones humanas, ¿vale? Y claro, un conflicto, fijaros, un conflicto o la resolución de un conflicto es un escenario comunicativo y de relación social importante, muy potente, ¿no? Cuando hablamos de distorsiones cognitivas, no estamos hablando de enfermedad y no estamos hablando de trastorno, en principio. Estamos hablando de una manera que tenemos de interpretar la realidad, todos, eso nos afecta a todos. Lo que pasa es que hay personas que lo tienen más exacerbado, es decir, tienen algunas, digamos, peculiaridades que hace que le suponga ciertos problemas, ¿no? A la hora de relacionarse con los demás. Normalmente las distorsiones cognitivas se relacionan con unos pensamientos que son automáticos, que no son nada reflexivos, sino que están muy ligados a lo emocional, ¿no? Pero bueno, pero también están relacionadas con trastornos psíquicos, ¿no? Dicho de otra manera, los trastornos psíquicos, casi todos los trastornos psíquicos, las enfermedades mentales, presentan distorsiones cognitivas. Pero no todas las personas con distorsiones cognitivas son enfermas mentales o enfermas psíquicas. ¿Queda claro un poco la diferencia? Al final todo depende del grado, ¿no? Del grado y de la intensidad con que se presentan estas distorsiones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de distorsiones? Hablamos de, por ejemplo, el absolutismo, ¿no? O el pensamiento dicotómico, que realmente absolutismo y pensamiento dicotómico aquí está por separado, pero viene a ser lo mismo, son casi que sinónimos. Bueno, es aquella persona que tiene un pensamiento, una forma de pensar muy radical, muy poco tolerante y que para ella pues todo es o blanco o negro, o bueno o malo, no hay puntos intermedios, ¿no? No, la vida se clasifica por etiquetas, todo está etiquetado y además si las cosas no son como esta persona quiere que sean, malamente, ya eres enemigo. Es decir, conmigo o contra mí, ¿no? Bueno, son personas que, fijaros, una persona que suele sufrir, porque esto al final hablamos de una pena, ¿no? De sufrir de este tipo de pensamiento. Esto no es bueno para esa persona, desde luego. Ser incapaz de tolerar a los demás y de tolerar la diferencia, ¿no?
de interpretación incluso, y además de negarlo. Además, es muy habitual el negar que tiene este tipo de pensamiento, el negar, el no darse cuenta de que su comportamiento, su conducta no es inadecuada, si es que es así, es que es correcto, es que es así. Y se le explica y es incapaz, ¿no? Es incapaz de revertir esa situación. Bueno, pues claro, imaginaros esto en un conflicto, en una persona que tenga este tipo de comportamiento, una persona autoritaria en un conflicto. Bueno, de hecho, las personas que presentan este tipo de pensamientos, este tipo de distorsiones, suelen ser el germen del conflicto. Suelen ser ellas las que causan los conflictos. Son origen de conflicto con patas, ¿vale? Son conflictos con patas. Bueno, pues sí, es un problema. Es un problema y se va a manifestar cuando en una mediación estas personas dan su punto de vista, van a manifestar toda esta tesis tan alucinógena de la realidad que puedan tener, ¿no? Ese sería un ejemplo de distorsión cognitiva. Luego tendríamos la generalización o la sobregeneralización, es decir, personas que, bueno, que tienden a, es que todo el mundo todos son iguales, no hay nada que hacer, es decir, tomar de la parte lo general, ¿no? De la parte de un hecho concreto, de un evento puntual, sacar una conclusión general. Eso sería la sobregeneralización. Por ejemplo, otra distorsión cognitiva es el fatalismo, ¿no? El catastrofismo también se llama, ¿no? Es decir, la vida no tiene sentido, es una mierda, bueno, nadie me quiere, me voy a morir aquí solo. Bueno, pues hay una serie de conductas, de pensamientos que pueden llevar a situaciones de dificultad en cuanto a la comunicación, ¿no? Sobre esto de las distorsiones cognitivas, dice que es importante corregirlas o intentar hacer entender que ese no es el camino, que esa forma de entender las cosas es una forma muy particular y no tiene por qué ajustarse a la realidad. Eso es complicadísimo, claro, nosotras no somos psicólogas y no tenemos por qué meternos a tratar ciertos aspectos, pero sí que es importante identificarlo para, en la medida de lo posible y de vuestras posibilidades, poder conducir o reconducir un proceso de comunicación, poder establecer una estrategia de negociación o de convencimiento del usuario. Si sabemos identificar este tipo de distorsiones, podemos también nosotros escoger nuestra estrategia, cuál es nuestra conducta hacia esa persona, ¿no? Y por lo menos llegar hasta ahí. Eso sí que es algo que creo importante. Evitar que esta persona siga teniendo este tipo de distorsiones cognitivas, eso ya lo veo más complejo, no creo que esté en nuestra mano. Al final, nosotras somos lo que somos, no somos terapeutas, ni psiquiatras, ni psicólogos, ¿vale? Vale, pero sí que es importante intentar, dice, en un conflicto, en una mediación, intentar identificar este tipo de conducta, este tipo de tesis, de discurso, y acotarlo o reconducirlo, por lo menos intentarlo. Pero ya os digo, lo que os he dicho antes, no. Yo, vamos, la idea que yo creo que debería trasladaros es la de saber identificar, más la de saber convencer, tratar, etcétera, etcétera. Bueno, como esto de las distorsiones cognitivas lo considero interesante e importante porque no solo vamos a verlas aparecer en los conflictos, sino que las vamos a ver aparecer siempre en el comportamiento del otro o de la otra. Porque quien tiene una distorsión o padece o sufre una distorsión cognitiva, o en un momento dado manifiesta una distorsión cognitiva, que eso también, insisto, nadie es inmune, nadie está exento de distorsiones cognitivas. Todos, en una mayor o una menor medida, podemos en algún momento dado patinar, ¿no? Vamos, dudar y tener un pensamiento poco adecuado, vamos a decir, ¿no? Pues lo que decía, que esto forma parte de nuestra vida y del día a día. Entonces, me parece que es algo muy interesante, muy importante, y por lo tanto vamos a trabajarlo, o por lo menos os voy a pasar una información anexa,
de ampliación en el siguiente bloque, ¿de acuerdo? Distorsiones cognitivas, muy interesante. Además de las distorsiones cognitivas, hay que conocer también, hay que entender que las distintas partes de un conflicto suelen confundir, vamos a decir, unos aspectos o unos aspectos que están relacionados con la consecución de sus objetivos. Por un lado está la posición que yo tengo, es decir, cómo me muestro, qué es lo que estoy verbalizando, cuál es la razón que yo estoy dando, por qué, cómo justifico yo mi actitud ante el conflicto. Eso sería una posición. Y por otro lado estaría el interés, que muchas veces los intereses quedan ensombrecidos por las posiciones, cuando en realidad los intereses deberían prevalecer a las posiciones. Los intereses personales y las posiciones. Vamos a intentar diferenciarlo mejor. Dice, los intereses son lo que realmente necesitan las partes, lo que realmente les preocupa, lo que realmente quieren. ¿Vale? Dice, y a menudo, curiosamente a menudo, son compatibles o son compartidos con las otras partes de los conflictos, con la otra parte. Es decir, a veces hay personas que entran en conflicto por una cosa, por algo, y entran en conflicto cuando en realidad, si lo analizan correctamente, sus intereses, o sea, es posible satisfacer los intereses de ambos dos. Con lo cual hablaríamos de esa cooperación, de esa vía de resolución por colaboración, porque los intereses de ambas partes se podrían satisfacer. En cambio, presentan unas posiciones contrarias, presentan unas posturas, unas posiciones que perpetúan el conflicto, que no permiten el análisis, que no permiten la comunicación y por lo tanto perpetúan el conflicto. Entonces muchas veces lo que los coaches, ¿no? Los psicólogos dicen es que muchas veces no se atienden a los intereses, que es a lo que se debería atender, y se atienden a las posiciones, que es a lo que no se debería atender. Las posiciones, dice, son lo que exigen, lo que verbalizan y que exigen las partes, pero no tiene por qué ser lo que realmente necesitan. ¿Se entiende lo que quiere decir esto? ¿Sí? Son opuestas y están expresadas en términos y condiciones concretas y definidas. Los intereses nos dirigen hacia el futuro, hacia la resolución. Dice, los intereses nos orientan a la búsqueda de soluciones. En cambio, las posiciones nos aferran al pasado y nos inmovilizan. Por lo tanto, en una resolución de conflicto, en una mediación, incluso cuando seamos parte implicada de un conflicto, deberíamos pararnos, deberíamos extraernos del conflicto, incluso de nosotros mismos como parte implicada, y deberíamos intentar analizar cuáles son realmente nuestros intereses y cuáles son los intereses de la otra persona, si los conocemos, si hemos llegado a escucharlos o a entender la situación, y luego entender cuál es nuestra posición y cuál es la posición del otro. Que muchas veces las posiciones están muy vinculadas a lo emocional, están muy vinculadas a lo emocional y no obedecen al interés real, a la necesidad real de esa persona. Dice, habrá que identificar los intereses de ambos y entender el conflicto como un inicio para la consecución de una solución. Bien, esto es importante, esta diferenciación entre lo que son los intereses y las posiciones es importante, y junto con el documento que os he comentado antes, el anexo referente a las distorsiones cognitivas, en ese bloque 2 de ampliación también vais a tener un documento que nos profundizará en esto de los intereses y las posiciones. Es algo también interesante para entender y saber luego llevar mejor estas situaciones.
Vamos terminando con esto de la resolución de conflictos y nos propone, pues, en última instancia, dice, pues una estrategia que implica la participación de todas las personas que están implicadas en el conflicto, y es lo que se conoce como una tormenta de ideas, con un brainstorming. Se trata de ofrecer ideas alternativas, solicitar, si estamos en mediación, solicitar a las partes del conflicto, las distintas partes del conflicto, que hagan propuestas. Y cuanto mayor número de propuestas de solución, mejor. Sin importar dice, viabilidad o la coherencia. Aunque parezcan muy locas. Una idea muy loca, o mejor dicho, de una idea muy loca o imposible de llevar a cabo, puede derivarse una faceta o algo, una subidea, vamos a decir, de esa idea puede aparecer una subidea o una derivada de esa idea que sí que sea viable, que sí que sea coherente, que no sea nada loco, sino que sea muy factible llevar a cabo. Así que, de buenas a primeras, todo es válido. Cualquier locura, cualquier tontería, no hay, en una tormenta de ideas no hay tonterías. Nada es una tontería, ¿vale? Puede ser útil, y todo puede ser usado para desarrollar en una idea más adecuada, ¿vale? Bueno, pues eso, las tormentas de ideas son útiles, pues, en esto y en proyección de actividades, a la hora de pensar actividades, llevar a cabo proyectos. Bueno, la tormenta de ideas es multiplicar las mentes por tantas como miembros o participantes hay ahí, ¿no? Más piensan tres cabezas que una, pues ya está. Es tan sencillo como eso, y es algo que muchas veces hacemos sin haberle puesto este nombre. Bueno, pues eso. Aquí nos habla de la tormenta de ideas como una de las estrategias más sencillas para poder sacar alguna solución a los conflictos que se nos puedan presentar y que nosotros tengamos que intervenir como mediadores, ¿vale? Luego, una vez se han listado y se han acumulado, se ha hecho una batería de todas estas ideas, habrá que hacer un cribado, un filtraje, y ver cuáles son las más viables y evaluar sus posibilidades de puesta en práctica. Ya está. Y una vez se ponen en práctica, ya luego lo que se haría es, se tomaría la decisión consensuada por parte de estas personas implicadas en el conflicto, se aplicarían estas medidas o estas ideas que se han consensuado, y luego habrá que evaluar el resultado. Dice, una vez se ponen en práctica las soluciones, será necesario evaluar cuáles son los resultados, si al final las partes están satisfechas o no, o si se vuelve a aparecer el conflicto, se perpetúa el conflicto, con lo cual implicaría una revisión de esas medidas y cambiarlas y modificarlas y implementar unas de nuevas. Y poco más, en cuanto a lo que es la mediación del conflicto, poco más. Esto nos toca para el próximo día. Pues, solo querría presentaros el tercero de los documentos, que sería un anexo relacionado con resolución de conflictos. Dice paso a paso. No os asustéis, salgo de aquí, devuelvo al lector de PDFs y abro el documento que os comento, que también tenéis colgado en el Classroom y que también os pasé para que hicierais las fotocopias en papel en su día, ¿vale? Este documento también es importante como extensión de los apuntes, por lo tanto, os puedo preguntar alguna cosa de la que aparece aquí. Bien, este documento nos habla de la resolución de conflictos y nos sugiere ciertas conductas, nos hace ciertas recomendaciones para la resolución de un conflicto cuando somos nosotros, parte implicada del conflicto. Es cuando nosotros estamos en el conflicto, estamos en la pomada, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que nos viene a decir es lo que y empieza hablando de, pues eso, de que los conflictos forman parte de nuestra vida, que hay que convivir con ellos y que hay que saber afrontarlos. Y que para saber afrontarlos hay que tener las habilidades sociales y la inteligencia emocional suficiente para hacerlo de una forma saludable. Porque los conflictos no son un problema
sino que, como hemos dicho antes, la cuestión, la dificultad está en solucionarlos, porque los conflictos van a existir, ¿vale? Bien, dice, lo importante es muy importante para solucionar un conflicto, primero querer solucionarlo. ¿Estamos? Entonces, confiar en y querer solucionarlo y confiar en que la otra parte también quiera solucionarlo. En el momento que entendemos que la otra parte quiere solucionarlo y entendemos que no tiene una actitud agresiva con nosotros, porque, bueno, parece que está por la labor de resolver ese conflicto, nuestra predisposición para la resolución también es otra, ¿no? Lo que viene a decir aquí también, voy a hacer un repaso así rápido. Por favor, leedlo con detenimiento porque lo que dices es todo importante e interesante. Nos habla también de la asertividad, ¿no? Como una forma de actuar adecuadamente ante una negociación para resolver un conflicto. Claro, aquí hablamos de negociación. No estamos hablando no tenemos por qué tener un mediador, sino que somos parte implicada en un conflicto y bueno, pues queremos solucionarlo. Eso sí, queremos solucionarlo y esperamos a que la otra parte también quiera solucionarlo. Importante, acordaros, un conflicto no se resuelve si las dos partes no quieren que se resuelva. Si hay una de las dos partes que no quiere resolver el conflicto o que aún su actitud no es la adecuada para resolver el conflicto no se va a resolver. ¿Vale? Bueno, dice, es muy importante la parte emocional. La parte emocional en cualquier conflicto, la parte emocional ensombrece cualquier cualquier interés, ensombrece una buena predisposición. Si la parte emocional florece, o mejor dicho, si la parte emocional sale a la superficie, lo embarra todo. Y cuando las emociones se desbordan, como dice aquel, cuando las emociones se desbordan, estén perduts, ¿vale? Por lo tanto, dice, pasos a seguir. En primer lugar, dice, reconoce y acepta tus propias emociones, entiende, identifica y respeta las emociones de los demás. Eso es lo primero. Lo primero es atender a eso que fácilmente se descontrola, que es lo emocional. Una vez tenemos controlado lo emocional, podemos avanzar. Mientras no tengamos controlado lo emocional, no podemos avanzar. ¿Vale? Segundo paso, dice, identifica tus pensamientos. Separa lo emocional, analiza el pensamiento y si tiendes a culpar, bueno, pues analiza en este siguiente paso, que no lo dice claramente, pero es muy importante pensar, siempre que queramos resolver un conflicto, tenemos que primero hacer una autocrítica. Y tenemos que pensar en qué hemos fallado nosotros, en qué nos hemos equivocado nosotros, qué parte de responsabilidad tenemos nosotros ante el problema, ante el conflicto. Y por supuesto también para analizar, pues, o ver o pensar cuál es la parte de responsabilidad en el conflicto de la otra parte, ¿no? Pero nunca, no es una mala estrategia pensar que la culpa es siempre de los demás. No es una mala, perdón, es una mala estrategia. No es una buena estrategia pensar que la culpa siempre es de los demás. No es una buena idea entrar en un proceso de negociación, de resolución de un conflicto, pensando de que yo soy una víctima y la otra parte es totalmente 100% culpable. No habrá negociación posible, no habrá buen resultado, no habrá acuerdo. Una vez hecho este ejercicio, lo debemos olvidar. Olvidémonos de culpas, avancemos en lo que es la descripción de los intereses. Compartamos con la otra parte lo que ha sucedido, compartamos con la otra parte cómo hemos vivido esa situación, cuál ha sido nuestra experiencia. Dice, describir por turnos, importante, por turnos, la otra parte es importante que respete, que no corte, que no intervenga, que no opine, que no gesticule, que no haga aspavientos, ¿vale? Es decir, la comunicación no verbal va a ser muy importante en un proceso de resolución de conflictos.
Por partes, cada una de estas partes implicadas deberá expresar cómo ha vivido, expresar qué es lo que ha interpretado, cómo se ha sentido, qué le hubiera gustado que pasara, qué propuestas de cambio propone. Y luego la otra parte, lo mismo. Podríamos añadir aquí, empezar hablando de lo que consideramos que en lo que hemos fallado. Si la otra parte escucha eso, que empezamos diciendo que hemos fallado en esto y en lo otro, su predisposición a continuar escuchando el resto va a ser otra. Sí, al final fijaros que resolver un conflicto implica un esfuerzo, implica un, entre comillas, un sacrificio. El sacrificio de querer resolver el conflicto pasa por reconocer, por la autocrítica, ¿vale? Por el controlarse, por el controlar nuestras propias emociones. Bueno, el tema de las posiciones y las o posturas pueden verse, pues eso, limadas, las asperezas se pulen cuando se establece un orden de intervenciones, cuando se respeta la palabra del otro, cuando se utiliza un tono no violento, no agresivo, ¿vale? Entonces, esta batería de aquí es importante. Esta batería de aquí, de puntos, de aspectos, es muy importante también que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque aquí nos dan consejos muy concretos, pues eso, consejos sobre cómo actuar y a qué hay que atender si estamos sumergidos en un proceso de negociación de conflicto, ¿no? Estamos, pues eso, claro, aquí hablamos de la resolución de conflictos, como si fuera esto, yo qué sé, que hay que pedir cita para ello, ¿no? No. Resolver un conflicto es coger por banda a la persona con la que crees que tienes un roce y hablarlo. Eso es resolver un conflicto, ¿vale? Pues eso. Dice, cuida la comunicación no verbal, mira los ojos cuando hables, muéstrate próximo y no te muestres agresivo. Muéstrate asertivo, pero no agresivo. Hacer peticiones y no exigencias. Dice, yo me gustaría, yo pensaba, tal, ¿vale? Tú debes, tú tienes que, es que debes tal, pues no es una buena manera de entender todo esto que estamos hablando, ¿no? Piensa que tienes respeto por el otro y empuja su colaboración, ¿vale? El otro entenderá. Acordaros de que en las comunicaciones, en las relaciones sociales, existe la reciprocidad. ¿Os acordáis? Eso lo vimos ya, ¿no? La reciprocidad. Si nosotros tenemos un comportamiento X, la otra persona va a contestar, va a responder con un comportamiento, una conducta algo parecida, ¿no? A no ser que tenga mucha más inteligencia emocional que nosotros, y que entienda que nos estamos llevando por lo emocional y no estamos controlándonos, a poco que esa persona sea parecido a nosotros, pues ya está, el lío está montado. Si es mucho más inteligente emocionalmente que nosotros, igual es capaz de contenernos, ¿no? De llevarnos por su senda, ¿no? Pero claro, ¿por qué siempre las cosas tienen que depender de los demás? Pues no, tenemos que hacer nosotros un esfuerzo, ¿no? Y también asumir que somos somos el 50% del problema y por lo tanto somos el 50% responsables de solucionar ese problema. Esa es un poco la idea. Bueno, leed estas peticiones, perdón, estas sugerencias porque son muy interesantes. Céntrate, por ejemplo, en lo que estás tratando hoy, no saques a relucir problemas pasados. Por lo tanto, esto es importante. Siempre que hay un conflicto, solucionalo. No dejes que se acumulen. Eso es algo que se desprende de este consejo, ¿no? No adivines el pensamiento del otro, pregúntale. Habla de lo que el otro hizo, no de lo que es. Eso es muy importante. El reproche en cuanto a la actitud, no en cuanto a la persona. El reproche, quiero decir, pues eso, el llamar la atención en cuanto a qué pasó o qué hizo, no cómo es, ni qué es, ni tal. Eso es un ataque personal, ¿vale? Bueno, escucha activa. Cuando escuchamos la otra versión, hay que hacer escucha activa. Dice, no le eches toda la culpa al otro, acepta responsabilidades propias. Plantea los problemas, no los acumules. Dice, el resentimiento hará que todo vaya a peor. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Por aquí, por ejemplo, dice, evita la crítica inadecuada. Por ejemplo, en un conflicto, ¿no?
en una discusión, que ya no es discusión, sino que a priori parece que ambas partes quieren solucionarlo. No vamos a hablarlo, sí, sí, vamos a hablarlo. Pero una de las partes empieza, ¿no?, a responder con sarcasmo, la ironía, ¿no? Sí, claro, tal cual, no, pero es que tú... Es decir, utilizar el sarcasmo y la ironía en una discusión es atacar directamente. Estamos en modo guerra. Cuando utilizamos ironía o cuando respondemos con sarcasmo o cuando hacemos un comentario, sí, claro, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos un comentario de este tipo en una pretendida resolución de conflictos, no estamos realmente en modo resolución, estamos en modo ataque. Entonces, o por lo menos, si realmente queremos estar en modo resolución, estamos haciéndolo muy mal, porque estamos tirando cohetes, en vez de tendiendo puentes de comunicación y de entendimiento. Todo lo contrario. Entonces, no estamos entendiendo que nuestra actitud, nuestro comportamiento, no se corresponde con nuestra intención. ¿Por qué? Pues porque posiblemente no tengamos habilidades sociales adecuadas, porque tengamos ahí una situación precaria en este sentido, porque tengamos una deficiencia en este sentido, que no somos capaces de gestionar correctamente estas situaciones, no las entendemos bien, ¿vale? Posiblemente sí que queremos arreglarlo, pero lo hacemos muy mal. Lo hacemos muy mal porque continuamos humillando al otro, porque lo continuamos atacando, estamos siguiendo atacando al otro. ¿Vale? Entonces, el lenguaje que debemos utilizar, la posición, la postura, es todo lo contrario. ¿Vale? Humildad, aceptación, autocrítica, esa sería un poquito la idea, ¿no? Bueno, pues interésate por el otro, por sus sentimientos, por qué es lo que está pensando. Y dice, es importantísimo el lugar, el momento, ¿vale? Acordaros de eso. El momento, el ambiente es muy importante para poder abordar una situación como este tipo. Y bueno, ahora sí que puedo decir que ya hemos terminado este primer bloque relacionado con las estrategias de intervención psicosocial. Inicialmente, una pequeña introducción a nivel teórico, y luego nos hemos centrado en lo que es la resolución de conflictos. Acordaros, el próximo día tendremos un bloque de ampliación referido a tanto las distorsiones cognitivas como a los comportamientos. Bueno, realmente el bloque se llamará comportamientos en los conflictos, porque está, pues eso, relacionado con las distorsiones cognitivas y con la diferenciación entre intereses y posiciones. ¿Vale? Lo dejamos aquí. El próximo día más. Hasta luego.